Jane Smith estaba de pie en el mostrador de registro del prestigioso evento Newtown de 3 días, con el formulario de inscripción apretado en una mano y la chequera en la otra. Detrás de ella, atado a su remolque oxidado, estaba Muffin. Un caballo paint de 15 manos, con más manchas que una colcha. Y un temperamento tan tranquilo que probablemente dormiría durante un terremoto. La coordinadora de inscripciones, una mujer llamada Fiona Kent, que llevaba sus perlas como si fueran una armadura, levantó la vista de la pantalla de su computadora. Su expresión pasó de cortesía profesional a un horror apenas disimulado. En unos 3 segundos. Lo siento, dijo Fiona, aunque su tono dejaba claro que no lo sentía en absoluto. ¿En qué división va a competir? Nivel avanzado, respondió Jane, deslizando el formulario sobre el escritorio. Las cejas perfectamente arregladas de Fiona se elevaron tanto que casi desaparecieron en su línea del cabello. ¿Avanzado, como el nivel más alto de eventing? Ese mismo. ¿Y su caballo es? Fiona se inclinó para mirar por la ventana hacia el estacionamiento, recorriendo con la vista los relucientes barnblots europeos en remolques personalizados. Hasta que sus ojos se detuvieron en Muffin. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Ese caballo paint. Se llama Muffin. Ya veo. Fiona tomó el formulario de Jane como si pudiera contaminarla. Señorita Smith, me temo que ha habido un malentendido. La división avanzada en Newtown está reservada para competidores serios, caballos de cierto calibre. Jane sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Muffin está calificado. Hemos completado 4 eventos de nivel avanzado esta temporada. Los puntajes están incluidos en el paquete de inscripción. Sí, ya veo eso, dijo Fiona, apenas mirando los papeles. Pero Newtown no es cualquier evento. Tenemos estándares que mantener. Patrocinadores, espectadores, cobertura mediática. Cada caballo que compite aquí representa el prestigio de esta competencia. ¿Y está diciendo que mi caballo no cumple con esos estándares? Estoy diciendo que el eventing de 3 días, especialmente a este nivel, requiere cierto tipo de caballo. Barnbloods, puras sangres, caballos criados específicamente para esta disciplina. No, hizo un gesto vago hacia la ventana, caballos de Western Pleasure. Muffin no es un caballo de Western Pleasure, respondió Jane. Es un caballo de eventing. Y uno bueno. Fiona suspiró. Ese suspiro largo y condescendiente. El de alguien que cree estar siendo muy paciente con alguien muy tonta. Señorita Smith, intento ahorrarle una vergüenza. Mire a los otros competidores. Señaló hacia el área de las caballerizas, donde una docena de caballos magníficos estaban atados, con el pelaje brillando y la crianza evidente en cada línea de sus cuerpos. Estos son caballos de 50,000, 100,000, incluso $200,000. Entrenados por coaches olímpicos, montados por jinetes profesionales. Y luego está su Muffin, dijo su nombre como si le doliera pronunciarlo. Mis cuotas de inscripción son las mismas que las de todos, dijo Jane en voz baja. Mis calificaciones están en regla. Tengo todo el derecho de competir aquí. Técnicamente, sí, Fiona dejó el formulario sobre la mesa. Pero le hablo como alguien que se preocupa por este deporte. Newtown tiene una reputación. Cuando la gente ve un caballo paint en la división avanzada, nos hace quedar mal a todos. Se ve poco profesional. Detrás de ellas, alguien se aclaró la garganta. Jane se giró y vio a otros 3 competidores esperando en la fila. Todos escuchando cada palabra. Una de ellos, una joven con pantalones carísimos y botas hechas a medida, intentaba no sonreír. No voy a retirar mi inscripción, dijo Jane, con la voz firme, a pesar del calor subiéndole a las mejillas. La expresión de Fiona se endureció. Entonces me temo que tendré que hablar con el delegado técnico. Hay preocupaciones de seguridad cuando los caballos no están debidamente preparados para este nivel de competencia. ¿Preocupaciones de seguridad? Muffin ha completado todos los eventos esta temporada sin una sola negativa ni penalización en cross country. Aún así, dijo Fiona, poniéndose de pie. Por favor, espere aquí. Mientras se alejaba, Jane empezó a escuchar los susurros detrás de ella. No se dio la vuelta. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Una mujer de 30 y tantos años, con manos callosas, pantalones de marca genérica, botas revendidas 2 veces. Y un caballo que parecía pertenecer a una feria de pueblo, no a un evento de 3 días de élite. 20 minutos después, Fiona regresó acompañada de un hombre de unos 60 años, con una credencial oficial colgando del cuello. Richard Thornberry,
el delegado técnico, tenía ese tipo de rostro que dejaba claro que, en sus 40 años dentro del eventing, ya lo había visto todo. Y que pocas cosas lograban impresionarlo. Señorita Smith, dijo, con un tono profesional, pero frío. Entiendo que hay cierta preocupación respecto a su inscripción. Mi caballo está calificado, respondió Jane antes de que pudiera continuar. Cumplimos con todos los requisitos para competir a nivel avanzado. Nuestro historial está limpio. Los exámenes veterinarios están al día. No existe ninguna razón legítima para rechazar nuestra inscripción. Thornberry la observó durante un largo momento. ¿Puedo ver a su caballo? Caminaron hacia el remolque, donde Muffin dormitaba bajo el sol de la tarde. Era un caballo paint fornido, con manchas irregulares de blanco y café que no seguían ningún patrón. Su crin era espesa y un poco rebelde, a pesar de los mejores esfuerzos de Jane. Sus patas eran cortas y fuertes, su cuerpo más compacto que el de los largos y elegantes puras sangres y Warmbloods que dominaban el deporte. Jane tuvo que admitirlo. Muffin se veía completamente fuera de lugar. Thornberry caminó lentamente a su alrededor, en silencio. Muffin abrió un ojo, evaluó al extraño. Y volvió a dormitar. Finalmente, Thornberry habló. No es lo que normalmente vemos en este nivel. No, admitió Jane. No lo es. Es un caballo paint. Su madre era un caballo de rancho. Su padre se usaba para Team Penning. Lo compré a un entrenador western en Montana hace 4 años, por $1,200. Las cejas de Thornberry se levantaron. ¿Y lo ha traído a competir en eventing de nivel avanzado? Sí. Es inusual. Sí. Thornberry sacó su teléfono y tecleó durante unos segundos. Sus puntajes en los eventos clasificatorios son legítimos. De hecho, sin faltas importantes. Se detuvo, leyendo con más atención. Estos son puntajes bastante buenos. ¿Cómo logró eso con un caballo como este? Jane sintió algo punzante en el pecho. ¿Un caballo como este, exactamente a qué se refiere? Para su crédito, Thornberry tuvo la decencia de verse incómodo. ¿Sabe a qué me refiero? No fue criado para este deporte. No tiene la conformación, el movimiento, ni la apariencia de un caballo de eventing, y aún así está calificado para nivel avanzado. Igual que todos los demás caballos aquí. Thornberry guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró. Señorita Smith, fuera de registro, voy a ser honesto con usted. ¿Puede competir aquí? Técnicamente, sí. Su documentación está en regla. ¿Pero debería? Es una pregunta distinta. ¿Por cómo se ve? Porque Newtown atrae una gran atención mediática. Porque los patrocinadores invierten mucho dinero en este evento. Porque la imagen que proyectamos importa para el futuro de este deporte. Señaló hacia el gran complejo de caballerizas donde se acomodaban los otros caballos. Cada caballo que compite aquí representa lo que es el eventing: excelencia, precisión, crianza, entrenamiento. No estoy diciendo que su caballo no sea capaz. Estoy diciendo que no representa lo que este deporte aspira a ser. Jane miró a Muffin, que había vuelto a dormirse, descansando sobre una cadera, completamente relajado. 4 años atrás, había manejado 14 horas hasta Montana para conocer a ese caballo. El entrenador western había sido honesto con ella. Es un buen caballo, pero no es fino, no es bonito, no es lo que la gente quiere ahora. Jane lo había montado de todos modos. Y en 30 minutos lo supo. Muffin tenía corazón. Más corazón que cualquier caballo que hubiera montado en su vida. Señor Thornberry, dijo Jane en voz baja. Entiendo sus preocupaciones, pero no voy a retirarme. Muffin y yo hemos trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Nos hemos ganado esta oportunidad, y la vamos a tomar. Thornberry estudió su rostro, y luego asintió lentamente. De acuerdo. Su inscripción queda aceptada. Pero, señorita Smith, espero que esté preparada para lo que viene. Esto no va a ser fácil. No tenía idea de cuánta razón tenía. Jane había competido en suficientes eventos como para conocer la jerarquía social. En los niveles bajos, la gente era amable, solidaria, siempre dispuesta a ayudar. Pero el nivel avanzado era distinto. Era el mundo de los jinetes profesionales, los aficionados ricos con recursos ilimitados. Y los caballos que costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Mientras acomodaba a Muffin en su establo asignado, naturalmente el más pequeño, en el granero más lejano, Jane sintió el peso de cada mirada. Cada comentario en voz baja. Cada risa apenas disimulada. ¿Ese es un caballo paint?
¿Alguien trajo su caballo de paseo a Newtown? ¡Qué vergüenza! ¿Quién la dejó inscribirse? Jane mantuvo la cabeza baja y se concentró en Muffin. Llenó su cubeta de agua, colgó la red de heno, revisó sus patas en busca de calor o inflamación por el viaje. Muffin, como siempre, no se inmutó en absoluto ante el caos que lo rodeaba. Comía su heno tranquilamente, levantando de vez en cuando la cabeza por encima de la puerta del establo para observar la actividad en el pasillo. ¿Disculpa? Jane se giró y vio a una joven de poco más de 20 años. Rubia. Cara. Perfecta. Estaba parada frente al establo de Muffin, con el teléfono en la mano, tomando fotos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Jane. ¡Ay, esto es divertidísimo! Mis amigos no van a creer esto, dijo la joven mientras tecleaba en su celular. Un caballo paint en Newtown, esto va a tener muchísimos likes. Por favor, no fotografíes a mi caballo. Es un evento público, respondió la mujer con una sonrisa burlona. Además, si no querías llamar la atención, no deberías haber traído una elección tan única. Y se alejó, sin dejar de mirar su pantalla. Jane sintió cómo se le hundía el estómago. En menos de una hora, la foto de Muffin estaría por todas las redes sociales. Empezarían las bromas. La burla se esparciría. Pero eso, apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, Jane llegó a las caballerizas a las 6 en punto y encontró a un pequeño grupo de personas reunidas frente al establo de Muffin. El corazón le dio un salto. ¿Le había pasado algo? Entonces vio lo que estaban mirando. Alguien había pegado un letrero escrito a mano en la puerta del establo. Adorno de pasto. No alimentar. La gente se dispersó al verla acercarse, la mayoría al menos con la decencia de verse avergonzada. Jane arrancó el letrero con las manos temblorosas. Muffin relinchó suavemente al verla, completamente ajeno al insulto. Simplemente feliz de ver a su persona. Son unos idiotas, dijo una voz detrás de ella. Jane se giró y vio a una mujer mayor, quizá de unos 60 años, con ojos amables y ropa que dejaba claro que era una profesional que trabajaba duro, no una aficionada rica. Soy la doctora Liz Rollers, dijo, extendiendo la mano. Estoy aquí como veterinaria voluntaria. He estado viendo la tormenta en redes sociales por tu caballo. Genial, respondió Jane con amargura. Busqué sus puntajes, continuó la doctora. Ustedes tienen un historial sólido. Rondas limpias, consistentes. Eso es más de lo que pueden decir muchos de estos caballos finos. La doctora Rollers miró a Muffin. ¿Puedo? Con el asentimiento de Jane, entró al establo y comenzó a revisarlo con manos expertas. Patas. Espalda. Cascos. Dientes. Muffin se quedó quieto, paciente, girando de vez en cuando la cabeza para olfatearle los bolsillos. Está muy bien cuidado, dijo finalmente la doctora. Buen peso, musculatura sólida, cascos excelentes. ¿Cuántos años tiene? 10. ¿Y llevas 4 años compitiendo con él en eventing? Sí. Empezamos en nivel entrenamiento y fuimos subiendo poco a poco. Lo aprendió como si hubiera nacido para esto. La doctora sonrió. ¿Sabes lo que creo? Creo que esta gente tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que un caballo paint de $1,200 los deje en evidencia. Porque si tú tienes éxito, si Muffin demuestra que puede competir a este nivel, se cae todo lo que ellos creen sobre la crianza, el dinero, y lo que debería ser un caballo de eventing. Le dio una palmadita cariñosa en el cuello a Muffin. Buena suerte mañana. Voy a estar apoyándolos. El primer día del evento de 3 días era doma. Jane lo sabía, esta iba a ser su fase más débil. La doma exigía elegancia, extensión, movimientos flotados, cosas para las que Muffin simplemente no estaba construido. Sus trancos eran más cortos, su movimiento menos llamativo que el de los Barnloods que dominaban esta fase. Pero lo que le faltaba en brillo, le sobraba en precisión. Jane había pasado cientos de horas entrenando la doma de Muffin. Cada transición era suave. Cada círculo, geométricamente perfecto. Cada movimiento, exactamente donde debía estar, cuando debía estar, como debía estar. Tal vez no se veía como un caballo de doma, pero vaya que podía rendir como uno. Cuando llegó su turno, Jane entró con Muffin a la pista de doma con la cabeza en alto. Las gradas estaban sorprendentemente llenas. Al parecer, la historia del caballo paint ya se había corrido. Jane podía sentir el escepticismo flotando en el aire. El juez hizo sonar la campana. Para los siguientes 6 minutos, Jane y Muffin bailaron. No había otra forma de llamarlo.
Puede que Muffin no tuviera el trote largo y cubridor de terreno de un Warmblood, pero cada paso estaba colocado con precisión absoluta. Las transiciones eran limpias. Las paradas, perfectamente cuadradas. El trabajo de galope, equilibrado y rítmico. El público, que había comenzado con susurros dispersos, poco a poco fue guardando silencio. Cuando terminaron la última parada y el saludo final, hubo un instante de quietud total. Y luego, de forma inesperada, aplausos. Aislados, tímidos, pero reales. Jane salió de la pista con el corazón acelerado. Había sentido cada movimiento, cada transición. Y lo sabía, ese había sido el mejor recorrido de doma que Muffin había hecho en su vida. Una hora después, publicaron los puntajes. Jane se abrió paso entre la gente reunida frente al tablero, con el estómago hecho un nudo. División avanzada, fase de doma. Primer lugar, Aristocrat. Puntaje, 28.5. Segundo lugar, Diamond Jubilee. Puntaje, 29.2. Tercer lugar, Muffin. Puntaje, 31.8. Tercer lugar. De 42 caballos. Jane miró el tablero sin poder creerlo. Muffin. El caballo Paint. El adorno de pasto. La vergüenza. Estaba en tercer lugar después de la doma. En uno de los eventos más prestigiosos del país. Eso no puede estar bien. Jane se giró y vio a un hombre alto, de unos 40 años, claramente un entrenador profesional por la chamarra de su establo llena de logotipos. Miraba el tablero como si lo hubiera ofendido personalmente. El juez debe haberse equivocado, dijo a su acompañante. Ese caballo Paint no puede haber quedado arriba de otros 16 caballos. El sistema es computarizado, respondió alguien más. No hay errores. Entonces el juez es incompetente. El entrenador se dio la vuelta y se alejó, con la voz resonando. Esto es lo que pasa cuando dejamos que cualquiera se inscriba. Los estándares están cayendo. Jane se quedó completamente quieta, dejando que la ira la atravesara. Y luego se fuera. Que hablen. Que se quejen. El tablero no mentía. El segundo día del evento de 3 días era cross country. Y era la fase favorita de Jane. Ahí era donde Muffin realmente brillaba. Ahí entraban en juego su crianza de caballo de rancho, su atletismo natural, su valentía absoluta. El recorrido de cross country de nivel avanzado en Newtown era famoso. Y temido. 4 millas de terreno con 38 obstáculos, complejos de agua, saltos con caída, combinaciones técnicas y cercas que hacían que caballos menos preparados se negaran. Requería velocidad, coraje y, sobre todo, confianza absoluta entre caballo y jinete. Jane caminó el recorrido al amanecer, estudiando cada salto, cada entrada, cada aterrizaje. Era técnico, exigente, pero había caminado recorridos más difíciles con Muffin. Podían hacerlo. ¿Planeando dónde retirarte? Jane levantó la vista y vio a Fiona, la coordinadora de inscripciones, parada cerca con otros 2 oficiales. Disculpa. El recorrido de cross country es bastante desafiante, dijo Fiona, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensé que tal vez estabas buscando un buen lugar para retirarte. No hay vergüenza en eso. Es mejor retirarse que sufrir una caída peligrosa. No nos vamos a retirar, señorita Smith, continuó. He estado cronometrando caballos aquí toda la mañana. Los mejores competidores montan cruces de pura sangre, criados específicamente para velocidad y resistencia. Tu caballo Paint es muy lindo, estoy segura, para paseos o juegos western. Pero este recorrido se lo va a comer vivo. Jane miró a Fiona directamente a los ojos. Supongo que lo averiguaremos. Cuando llegó su hora de salida, a las 2:47 de la tarde, casi al final del día, el ambiente era eléctrico. La noticia del caballo Paint que había quedado en tercer lugar en doma se había esparcido. Las zonas para espectadores estaban llenas. Las redes sociales ardían. La gente quería ver qué iba a pasar. Y Jane sospechaba que la mayoría quería verla fallar. Montó a Muffin en la caja de salida, sintiendo como los músculos del caballo se tensaban bajo ella. Este era su terreno. Esto era para lo que había nacido. El juez inició la cuenta regresiva. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Suerte. Salieron disparados de la caja de salida. El tranco de Muffin era distinto al de los largos puras sangres. Era compacto. Poderoso. Devoraba el terreno con pasos rápidos y eficientes. El primer obstáculo apareció de inmediato,
una mesa sólida de 1,17 m. Muffin la saltó como si no fuera nada. El segundo, un salto de arbustos, fue igual de fácil. Y cuando llegaron al tercer obstáculo, una combinación de esquina complicada, Jane empezó a escuchar cómo el público reaccionaba. Podía sentir la alegría de Muffin en cada tranco. Esto era lo que amaba. Esto era su propósito. El complejo de agua del obstáculo 15 era uno de los más difíciles del recorrido. Los caballos tenían que saltar un tronco hacia el agua, dar 3 trancos dentro del agua, y luego saltar un enorme tronco de salida, todavía metidos en el agua. Era el tipo de obstáculo que separaba a los valientes del resto. Muffin lo atacó a toda velocidad. Voló sobre el primer tronco con las orejas bien erguidas, cayó al agua con un enorme chapuzón, avanzó con potencia. Y se catapultó sobre el tronco de salida como si ese obstáculo lo hubiera retado personalmente. El público rugió. Jane apenas los escuchó. Estaba concentrada en el recorrido, en el ritmo, en la conexión entre ella y ese caballo extraordinario. Salto tras salto quedó atrás. El Caffin del 18. La esquina gigante del 22. El aterrador salto con caída del 29. Muffin nunca dudó. Nunca cuestionó. Nunca se echó para atrás. Cuando se acercaron al último obstáculo, un axe sólido en la cima de una colina con las banderas de llegada visibles al fondo, Jane se dio cuenta de algo. Iban a hacer el tiempo óptimo. No. Iban a superarlo. Muffin saltó el último obstáculo y galopó a través de las banderas de meta. Jane lo fue frenando poco a poco, riendo con una felicidad pura, desbordante. Lo habían logrado. Recorrido limpio. Muy por debajo del tiempo permitido. La doctora Rollers los esperaba en la meta, lista para revisar la recuperación de Muffin. El caballo respiraba con fuerza, pero estaba feliz. Bailando en su lugar, claramente queriendo volver a correr. Eso, dijo la doctora Rollers mientras revisaba su frecuencia cardíaca, fue uno de los recorridos de cross country más impresionantes que he visto en todo el día. Su pulso ya está bajando. Podría correrlo otra vez ahora mismo. A su alrededor, el público seguía electrizado. Mientras Jane caminaba a Muffin para enfriarlo, alcanzaba a escuchar fragmentos de conversación. ¿Viste qué rápido fue? Ese caballo Paint acaba de marcar el mejor tiempo del día. No puedo creer lo que acabo de ver. Una hora después, publicaron las clasificaciones finales tras el cross country. Jane estaba de pie junto a la doctora Rollers, mirando el tablero. División avanzada, después de cross country. Primer lugar, Muffin. Puntaje, 31.8. 0 penalizaciones. Tiempo más rápido. Segundo lugar, Aristocrat. Puntaje, 32.9. Tercer lugar, Sabrin Gold. Puntaje, 35.1. Primer lugar. El caballo Paint de Montana. Estaba en primer lugar en Newtown. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jane. La doctora Rollers le rodeó los hombros con el brazo. Lo lograste, corazón. Los dos lo lograron. Pero la noche estaba lejos de terminar. Jane estaba acomodando a Muffin en su establo cuando apareció Fiona, acompañada de otros 2 oficiales. Sus rostros eran serios. Demasiado serios. Señorita Smith, necesitamos hablar con usted. El estómago de Jane se desplomó. ¿Sobre qué? Han surgido preocupaciones respecto al desempeño de su caballo hoy. ¿Preocupaciones? Varios competidores han sugerido que su rendimiento fue inusualmente elevado. Hay dudas sobre si pudo haber recibido sustancias prohibidas. Jane sintió el golpe como una bofetada. ¿Me están acusando de drogar a mi caballo? No estamos acusando a nadie de nada, dijo rápidamente uno de los oficiales. Pero dada la naturaleza poco común de su desempeño, consideramos necesario realizar pruebas adicionales para proteger la integridad de la competencia. Es un caballo Paint haciendo lo que los caballos Paint fueron criados para hacer, respondió Jane. Trabajar duro. Correr rápido. No rendirse. Su desempeño no fue extraño. Solo fue, él siendo él. Aún así, dijo Fiona, tendremos que realizar análisis de sangre y pruebas adicionales esta misma noche. Si se niega, quedará automáticamente descalificada. Jane quería gritar. Decirles exactamente lo que pensaba. Pero negarse significaba quedar fuera. Y no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Está bien. Háganle las pruebas. No van a encontrar nada. El veterinario que vino a tomar las muestras fue amable, casi apenado. Lo siento por esto. Para lo que valga, vi su recorrido hoy.
Ese caballo es naturalmente talentoso. Dígales eso a ellos, respondió Jane con amargura. Esa noche, Jane no pudo dormir. Se quedó en su remolque, estacionado junto al establo de Muffin, sobresaltándose con cada ruido. No dejaba de imaginar a alguien manipulando las muestras, plantando pruebas, haciendo cualquier cosa para descalificar al caballo Paint que los estaba haciendo quedar mal a todos. Los resultados llegaron a las 6 de la mañana del día siguiente. La doctora Rollers los entregó personalmente. Limpio, dijo. Ni el más mínimo rastro de ninguna sustancia prohibida. Tu caballo es exactamente lo que parece ser, naturalmente talentoso. Jane casi se derrumbó de alivio. Pero debes saber algo más, continuó la doctora Rollers. Las quejas ante los oficiales no se han detenido. Hay jinetes amenazando con retirarse si a Muffin se le permite continuar. Dicen que su presencia daña la integridad del deporte, porque les está ganando. Hizo una pausa. Porque les está ganando viéndose como se ve. La doctora Rollers corrigió con suavidad. No lo soportan. La fase final del evento de 3 días era salto. Se llevaría a cabo en la pista principal, frente a la multitud más grande del fin de semana. Los caballos saltaban en orden inverso a la clasificación, lo que significaba que Muffin saldría al final. Y eso significaba que todos estarían mirando. Jane caminó el recorrido de salto al amanecer. 13 obstáculos, todos colocados a la altura máxima de nivel avanzado, 1,30 m. El recorrido era técnico, con giros cerrados y combinaciones diseñadas para poner a prueba la energía y la concentración de un caballo cansado. Muffin nunca había sido un gran saltador por naturaleza. No tenía el largo de piernas ni el estilo de un pura sangre. Pero tenía corazón. Y tenía precisión. Tal vez no se veía bonito sobre los saltos. Pero siempre hacía el trabajo. Conforme avanzó la mañana y otros caballos completaron sus recorridos, Jane vio caer muchas barras. El recorrido estaba resultando difícil. Solo alrededor del 60% de los caballos estaban logrando recorridos limpios. Cada barra caída sumaba 4 faltas. Los primeros 5 lugares estaban separados por menos de 8 puntos. Muffin podía darse el lujo de cometer 8 faltas y aún así ganar. Pero Jane no quería 8 faltas. Quería demostrar que ese adorno de pasto podía saltar limpio al más alto nivel. La multitud era enorme. Fácilmente 3,000 personas llenaban las gradas y se alineaban a lo largo de la pista. Jane podía ver cámaras de noticias, creadores de contenido, teléfonos levantados por todos lados. Todos querían ver qué iba a pasar con el caballo Paint. Mientras Jane montaba a Muffin en el área de calentamiento, se le acercó el jinete que iba en segundo lugar. Un profesional llamado Christopher Wells, montando a un impresionante Barnblood holandés llamado Aristocrat. Señorita Smith, dijo, con un tono sorprendentemente respetuoso. Quería decirle algo antes de que entre. ¿Si es sobre retirarme? No, nada de eso, sonrió levemente. Solo quería decir que lo que usted y su caballo han logrado este fin de semana es extraordinario. Pase lo que pase ahí adentro, se ha ganado su lugar. No deje que nadie le diga lo contrario. Jane sintió cómo se le humedecían los ojos. Gracias. Además, añadió con una sonrisa sincera, si me gana, al menos podré decir que fui vencido por el caballo Paint más famoso del eventing. El juez llamó el número de Jane. Era el momento. Jane entró a la pista montando a Muffin. El ruido del público era ensordecedor. Una mezcla de aplausos, escepticismo y pura curiosidad. Las orejas de Muffin se movían, captándolo todo. Pero él seguía concentrado. Ya había estado en suficientes competencias. Las multitudes no lo intimidaban. Sonó la campana de inicio. Jane apuntó a Muffin hacia el primer obstáculo, un axe grande con línea de suelo. Muffin lo fijó con la vista. Y saltó. Lo superó por apenas unos centímetros. Las manos delanteras bien recogidas, el lomo redondeado. No fue bonito, pero fue efectivo. Segundo obstáculo, un vertical con un Liverpool debajo. Limpio. Tercer obstáculo, una combinación triple. Muffin pasó por ella como si estuviera jugando, ajustando su tranco perfectamente en cada elemento. Limpio. El público empezaba a rugir. Jane los bloqueó, enfocándose solo en el recorrido. Solo en el ritmo de Muffin. El obstáculo 7 era un axe enorme después de un giro cerrado. Era el salto que ya había atrapado a varios caballos antes. Habían llegado desequilibrados y habían tirado barras, o se habían negado. Jane se sentó profundo, equilibró a Muffin. Y pidió el salto.
Él explotó sobre el obstáculo, con ese estilo tan poco convencional que lo hacía parecer fácil. Quedaban 3 obstáculos. Obstáculo 11, un vertical estrecho. Muffin pasó justo por el centro. Limpio. Obstáculo 12, otra combinación. Su tranco se estaba acortando. Estaba cansado por el cross country del día anterior, por 3 días de competencia. Pero no se rindió. Saltó ambos elementos. Limpio. Quedaba un solo obstáculo. El último obstáculo era un axe enorme, el más ancho de todo el recorrido. Había sido diseñado para atrapar a los caballos cansados. Para descubrir quienes ya no tenían nada más que dar. Jane sintió como Muffin se reunía debajo de ella. Podía sentir su determinación. Su corazón. Su absoluta negativa a rendirse. Dieron la última vuelta. Jane encontró la distancia. Y pidió el salto. Muffin saltó. Por un instante, parecieron quedar suspendidos en el aire. El caballo que había costado $1,200. El caballo que había sido burlado, descartado, fotografiado para la burla. Volando sobre un obstáculo que habría puesto en aprietos a caballos que valían 100 veces más. Sus patas traseras pasaron la barra por apenas 1 centímetro. Aterrizaron limpios. El público estalló. Jane cruzó las banderas de meta y Muffin inmediatamente bajó al trote. La cabeza en alto. Las orejas al frente. Él lo sabía. De alguna manera, siempre sabía cuando había hecho algo especial. La doctora Rollers estaba ahí. Lágrimas corriendo por su rostro. Recorrido limpio, Jane. Limpio. El ruido a su alrededor era abrumador. La gente estaba de pie, aplaudiendo, gritando. Algunos incluso llorando. Jane desmontó y Muffin enseguida apoyó el hocico en su hombro, buscando premios. Lo hiciste, compañero, susurró ella en su crin. Se los mostraste a todos. 15 minutos después, publicaron los resultados finales. Primer lugar, Muffin, Jane Smith. 31.8 puntos. Segundo lugar, Aristocrat, Christopher Wells. 32.9 puntos. Tercer lugar, Sabrin Gold, Amanda Brayton. 35.1 puntos. El caballo Paint de $1,200. Había ganado Newtown. La ceremonia de premiación fue irreal. Jane llevó a Muffin a la pista para la vuelta de la victoria, todavía sin poder creer que fuera real. El aplauso del público era ensordecedor. En las gradas, la gente levantaba carteles que decían: «Vamos, Muffin». Corazones dibujados por todas partes. Mientras estaba de pie en lo más alto del podio, con su listón y su trofeo, Jane miró al público. Vio a la doctora Roller sonriendo con orgullo. Vio a Christopher Wells aplaudiendo con sinceridad. Vio a la joven que había tomado la foto de Muffin el primer día, ahora incómoda, sorprendida. Y vio a Fiona, al fondo, con el rostro imposible de leer. La atención de los medios fue inmediata y abrumadora. Esa misma noche, la historia de Muffin se volvió viral. Caballo Paint gana prestigioso evento de 3 días era tendencia en redes sociales. Los noticieros llamaban. Las revistas pedían entrevistas. Pero no todos estaban celebrando. Esa noche, Jane recibió un correo de la Asociación de Eventing de Estados Unidos. Querían discutir preocupaciones sobre la elegibilidad de Muffin para futuras competencias. Había sugerencias de imponer alturas mínimas obligatorias. Propuestas de que los caballos cumplieran ciertos estándares de raza. Jane estaba leyendo el correo por tercera vez cuando tocaron la puerta de su remolque. Al abrir, encontró a Christopher Wells. ¿Puedo pasar? Se sentaron dentro del pequeño remolque, tomando café barato en vasos de cartón. Sacudiste muchas jaulas, dijo Christopher. Ya me di cuenta. A la vieja guardia no le gusta el cambio. No les gusta que les demuestren que sus caballos carísimos y sus programas elegantes no son el único camino al éxito. Sonrió. Pero, ¿sabes qué? Que se aguanten. Lo que hiciste este fin de semana fue importante. Demostraste que el corazón y el trabajo duro pueden vencer al dinero y a la crianza. Están intentando cambiar las reglas. Hacer que caballos como Muffin no puedan competir. Pueden intentarlo, pero el público ama tu historia. Los patrocinadores aman tu historia. Le diste al eventing más atención este fin de semana que en años. La asociación sería idiota si intentara sacarte. Tenía razón. En las semanas siguientes, la respuesta a la victoria de Muffin fue abrumadoramente positiva. Los patrocinadores empezaron a llamar. No marcas ecuestres de lujo, sino empresas grandes, atraídas por la historia del desvalido. Muffin, el caballo Paint,
Se volvió un nombre conocido. Pero el mejor momento llegó 2 meses después. Jane recibió una carta escrita a mano, en papel fino y elegante. He pasado toda mi carrera en el eventing y me volví cínica. Olvidé que este deporte se trata de sociedad, valentía y determinación. No solo de dinero y crianza. Ver competir a Muffin me recordó por qué me enamoré de los caballos en primer lugar. Su corazón. Sus ganas. Su absoluta negativa a rendirse. Eso es de lo que debería tratarse el eventing. Espero que acepte mi disculpa y que continúe compitiendo. Este deporte necesita más caballos como Muffin. Y más jinetes como usted. Con respeto y admiración. Fiona Kent. Jane leyó la carta 2 veces. Y luego la guardó en el bolsillo. Salió al pequeño potrero donde Muffin pastaba tranquilamente, viéndose exactamente como lo que era. Un caballo Paint robusto, con manchas irregulares y un temperamento sereno. Cambiaste algunas formas de pensar, amigo, dijo Jane, rascándole su lugar favorito detrás de las orejas. Incluida la mía. Porque la verdad era que Jane había dudado de sí misma muchas veces. Se había preguntado si estaba siendo terca o ingenua. Llevando a un caballo Paint a competir al más alto nivel. Había cuestionado si estaba haciendo lo correcto por Muffin, poniéndolo en situaciones donde sería burlado y descartado. Pero Muffin nunca dudó. Todos los días aparecía listo para trabajar. Listo para intentar. Listo para demostrar que el corazón importaba más que las apariencias. Un año después de Newtown, Jane y Muffin estaban en la caja de salida del prestigioso Rolex Kentucky Tri-Day Event, ahora llamado el Defender Kentucky Tri-Day Event. Uno de los 6 eventos 5 estrellas de eventing en todo el mundo. La cima absoluta del deporte. Habían clasificado ganando 3 eventos más de nivel avanzado y quedando entre los 3 primeros en otros 2. Muffin ya era un nombre reconocido en el mundo del eventing. Pero, más importante aún, había abierto puertas para otros caballos. Desde Newtown, Jane había notado un cambio. Empezaron a aparecer caballos menos tradicionales en las competencias. Cuarto de milla. Morgan. Incluso Mustangs. Los jinetes estaban dispuestos a mirar más allá de la crianza tradicional y darle una oportunidad a caballos talentosos, sin importar cómo se vieran. La Asociación Estadounidense de Eventing había retirado discretamente sus propuestas de cambiar las reglas sobre estándares de raza y requisitos de altura. La reacción del público había sido demasiado fuerte. Ahora, mientras Jane esperaba la cuenta regresiva de salida en Kentucky, se sentía sorprendentemente tranquila. Muffin también estaba tranquilo. Las orejas al frente. ¿Listo para otra aventura? ¿Nerviosa?, preguntó la doctora Rollers. Había viajado hasta Kentucky solo para verlos competir. No, respondió Jane con honestidad. Ya demostramos todo lo que teníamos que demostrar. Ahora solo estamos aquí para disfrutar. Y así fue. Muffin terminó Kentucky en 8º lugar, entre 75 de los mejores caballos del mundo. No fue una victoria, pero sí un resultado sólido, respetable, que confirmó que Newtown no había sido casualidad. Pero el mejor momento llegó después del último recorrido de salto. Una niña, de unos 12 años, se acercó tímidamente a Jane en las caballerizas. Llevaba de la rienda a un pony peludo que parecía una mezcla de al menos 6 razas distintas. Señorita Smith, dijo la niña con timidez. Quería darle las gracias. Iba a dejar el eventing porque todos decían que mi pony no era lo suficientemente bueno. Pero luego vi la historia de Muffin y decidí seguir intentándolo. Acabamos de clasificar a nuestro primer evento de nivel entrenamiento. Jane se agachó para quedar a su altura. ¿Cómo se llama tu pony? Butterscotch. Es un nombre maravilloso. Jane se dirigió al pony, que estaba husmeando sus bolsillos. ¿Sabes qué creo, Butterscotch? Creo que vas a sorprender a mucha gente. La niña se fue sonriendo de oreja a oreja. La doctora Roller sonrió también. ¿Empezaste algo, lo sabes? Toda una generación de jinetes que ahora cree que no necesita un caballo elegante para perseguir sus sueños. Muffin no empezó, corrigió Jane. Yo solo me hice a un lado. Y lo dejé mostrarle al mundo lo que podía hacer. Esa tarde, sentada afuera de su remolque mientras el sol se ocultaba sobre el Kentucky Horse Park, Jane reflexionó sobre todo lo que había cambiado en un solo año. Los patrocinadores. La atención mediática. Las oportunidades. Pero lo mejor, aquello de lo que se sentía más orgullosa, era el cambio de mentalidad que había visto. Cada vez más personas estaban dispuestas a mirar más allá de las apariencias y la crianza.
y a ver el verdadero potencial de un caballo. Porque, al final, de eso trataba la historia de Muffin. No se trataba de un caballo Paint venciendo a Warmbloods. No se trataba de una jinete de bajo presupuesto compitiendo contra profesionales. Se trataba de mirar más profundo. De ver potencial donde otros solo veían límites. De creer en el corazón, por encima del pedigrí. Muffin se acercó desde su red de heno y apoyó el hocico sobre el hombro de Jane. Su forma favorita de pedir caricias. «Sabes que ahora eres famoso, ¿verdad?», dijo Jane, rascándole detrás de las orejas. «Tienes cartas de fans, patrocinadores. Hasta hay gente que se disfraza de ti en Halloween». Muffin suspiró, satisfecho, claramente sin importarle nada de eso. «Pero, ¿sabes qué es lo que te hace especial?», continuó Jane. «No son las victorias, ni los puntajes, ni los listones elegantes. Es que apareciste todos los días. Y lo diste todo. Nunca te rendiste. Nunca dudaste de ti mismo. Simplemente fuiste tú. Y eso fue suficiente. Más que suficiente». El caballo se quedó dormido, con la cabeza pesada sobre su hombro. Tranquilo de esa forma que solo un caballo cansado y feliz puede estar. Y Jane entendió que eso, justo ahí, en ese momento, era lo que había estado buscando todo ese tiempo. No los triunfos. No el reconocimiento. Sino la verdad sencilla de que ella y ese caballo extraordinario se habían encontrado, habían confiado el uno en el otro. Y habían demostrado que, a veces, las cosas más extraordinarias vienen en los paquetes más sencillos. Muffin compitió con éxito durante 3 años más antes de retirarse sano, a los 13 años. Había ganado 7 eventos importantes, quedado entre los 10 primeros en 2 competencias 5 estrellas. Y ganado más de $150,000 en premios. Nada mal para un caballo Paint de $1,200. Pero su verdadero legado no se midió en listones ni en dinero. En los años posteriores a su victoria en Newtown, las inscripciones de razas no tradicionales en competencias de eventing aumentaron un 40%. Varios eventos importantes eliminaron lenguaje discriminatorio sobre el tipo de caballo en sus requisitos de inscripción. Y, lo más importante, cientos de jinetes encontraron el valor de competir con los caballos que amaban, sin importar si encajaban o no en el molde tradicional. Jane continuó entrenando a otros caballos improbables, siempre buscando a aquellos que otros pasaban por alto. Nunca olvidó lo que se sentía ser descartada, ver a su caballo juzgado como inútil solo por su apariencia. Y Muffin pasó su retiro exactamente donde siempre había sido más feliz. Con Jane. Seguía saludando cada mañana con un relincho alegre. Seguía buscando premios en cada bolsillo. Seguía manteniendo ese temperamento tranquilo e inquebrantable, que lo había llevado a las competencias más grandes del mundo. Porque, al final, Muffin nunca tuvo que demostrar nada. Siempre supo exactamente quién era. Un buen caballo. Con un corazón enorme. El resto del mundo solo necesitó tiempo para alcanzarlo. ¿Esta historia te inspiró? ¿Alguna vez te han subestimado, o has visto a alguien demostrar que los que dudaban estaban equivocados? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encanta leerte. Si el viaje de Jane y Muffin tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias inspiradoras de caballos que celebran el valor, el corazón y el lazo irrompible entre humanos y caballos. Gracias por ser parte de la comunidad Whispered Winnies. Juntos estamos demostrando que la grandeza viene en todas las formas, tamaños y patrones de pelaje. Hasta la próxima. Nunca juzgues a un caballo por su portada.